Otra cosa que es importante trabajar, ¿sí?, es la alineación. Fíjense, nosotros podemos tener celdas mucho más altas que las que vienen por defecto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, creamos celdas altas. Bien, voy a achicarle un poco el texto para que se vea más claro. Lo vamos a llevar a 10. Podría usar el selector de tamaño de fuente o achicarlo con estos dos accesos directos que tenemos, que incrementan en 1 el tamaño de la fuente o lo disminuyen en 1. Bien, entonces si yo quisiera alinear, como dice acá, en la parte superior izquierda, fíjense que nosotros tenemos acá 6 botones que son accesos directos para la alineación. Entonces, si yo lo quisiera alinear en la parte superior izquierda, tranquilamente yo podría usar la alineación vertical, que es la alineación que se encuentra acá arriba, ¿sí? Entonces, en lo que es vertical va a ir en la superior y en lo que es horizontal en la izquierda. Por lo general, cuando nosotros cargábamos un texto dijimos que automáticamente se alinea a la izquierda, ¿bien? Pero en este caso nosotros queremos que la alineación de la celda sea a la izquierda, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque nosotros dijimos que cuando nosotros cargamos un número, ¿sí?, le damos Enter en una celda, ese número se alinea a la derecha. Pero si la celda tiene la alineación a la izquierda, ¿sí?, fíjense, nosotros en la celda C10, si nos paramos en la B10, no tiene ninguna alineación horizontal especificada, ¿sí? Entonces toma automáticamente en función del tipo de dato que nosotros ingresemos. Pero en la celda C10, nosotros ya le seleccionamos que sea a la izquierda. Entonces no importa que nosotros pongamos un número, ese número se va a alinear igual a la izquierda. Y no deja de ser un número, no es que por eso es una cadena de texto, no. Es un número, solamente que la celda tiene su propio formato y se superpone, o sea, sobrescribe el alineamiento que tiene de forma automática un número. Bien, nosotros acá quisiéramos alinearlo en el medio, ¿sí?, horizontalmente, y en el centro, digamos, verticalmente. En el medio verticalmente y en el centro horizontalmente. Al revés creo que lo hace WPS. Bien, sí. Usa la palabra medio para la alineación vertical y la palabra centro o centrar para la alineación horizontal. Fíjense, nosotros siempre vamos a estar, por defecto, cualquier celda tiene el medio como valor inicial y no tiene ningún valor horizontal en la alineación. Entonces nosotros queremos dejarlo en el centro y en el medio. Bien, y bueno, con esto lo mismo. Si nosotros quisiéramos en el lado inferior, tenemos que elegir el inferior, ¿sí?, superior, medio e inferior, y del lado derecho, bien, alineación a la derecha. Y ahí se pueden ver bien claritas las diferentes alineaciones, ¿sí?, tanto verticales como horizontales. Otra herramienta que tiene WPS, y calculo que Excel también, la verdad que no lo probé, es distribuir, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos muchas palabras en una celda separadas por espacios, las va a distribuir para que ocupen toda la celda, ¿bien? De forma, digamos, equitativa los espacios. Fíjense, quedaría algo así. O si yo pongo mat prodat o prodat, fíjense cómo lo así quedaría normalmente. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente vamos a hacer así, prodat, para que se note un poco más. Así sería la celda normal y así sería la celda, ¿sí?, con la herramienta de distribuir. Bien, otra cosa que es importante y que por ahí muchos se van a preguntar cómo se hace es, por ejemplo, si nosotros acá queremos escribir un texto largo, fíjense, en cualquier celda, ¿no? Vamos a escribir un texto largo, ¿sí? Esa celda se superpone por todos los datos que están, con todas las celdas que están a su derecha, ¿sí? Si yo acá tenía el dato, por ejemplo, prodat, ese dato está ahí, ¿bien? Pero esta celda deja de superponerse. ¿Por qué? Para no tapar este dato. Bien, pero por ahí nosotros no queremos que pase eso. Nosotros queremos que la celda que está en la columna C10, ¿sí?,
incremente el tamaño de la fila en alto para que todo el texto entre en esa celda. La forma de hacerlo es utilizando la herramienta ajustar texto, ¿sí? Que es la herramienta que está acá. Ajustar texto, ¿ven? Entonces, ese texto que estaba superponiéndose con F5, con esta celda, pasó a estar solamente en la celda E5, ¿sí? En este caso no tuvo que incrementar el alto de la fila porque esa fila ya se encontraba con un tamaño mayor al normal. Pero en este caso, por ejemplo, que tenemos un texto largo y quisiéramos ajustar ese texto a la celda, digamos C10, la fila debería incrementar su tamaño para que ese texto entre y lo podamos hacer, como pasa en este caso. Bien. Otra cosa que es muy importante es la herramienta de combinar y centrar, ¿sí? A muchos les gusta tener los títulos como los tengo yo acá, ¿sí? Formato de texto, por ejemplo, alineación y formato de número. Si nosotros quisiéramos que ese texto abarque varias celdas, como es el caso de formato de texto, donde nosotros acá abajo tenemos varias celdas donde mostramos las herramientas del formato que le aplicamos al texto, nosotros cuando lo escribimos en la primera celda vamos a escribir formato de texto y va a quedar así, ¿sí? Y por ahí nosotros nos gustaría que en realidad este formato de texto sea más que una celda al inicio de mis celdas de la fila 2, ¿sí? Yo quisiera que eso tenga un estilo de título. Entonces yo podría agrupar todas esas celdas, convertirlas en una sola y centrar ese texto en el medio. Todo eso es lo que hace la herramienta combinar y centrar. La herramienta combinar y centrar automáticamente centra el texto a la izquierda, pero eso no quiere decir que nosotros después no lo podamos alinear donde nosotros queramos, ¿sí? Entonces nosotros cuando aplicamos el formato al título, supongamos que queremos poner un gris claro, ¿sí?, al fondo de los títulos, se aplica a esa celda que en realidad es un conjunto de celdas, ¿sí?, pero que a partir de ahora solamente se llama A1. Nosotros no tenemos B1, ni C1, ni D1, ni E1. Solamente tenemos A1, ¿sí?, la celda que esté en la parte superior y más a la izquierda.